Buenos días, Lord Darva, aquí presente. El día de hoy hablaré sobre la serpiente antigua y la razón por la cual buscaba subir por el bastón del santo sabio que caminaba apoyándose en ese bastón. Al sabio no lo pudo tocar porque era santo. Se apoyaba en el bastón que fue forjado por la madera del árbol de la vida. He ahí la cuestión, ¿verdad? La serpiente quería llegar al sabio y quería ser como él. Mas sin embargo, Dios nunca le permitió ir más allá de su mano, de su propia mano. Por algo nunca terminaba de subir y no podía ir más allá del bastón. La vida sustenta a la vida. El sabio se apoyaba en ese bastón o báculo para caminar. Esta serpiente buscaba apropiarse del sabio, convertirse en el sabio, ser uno mismo con el sabio, y representaba a todo aquello ajeno a ese ser, a uno mismo. Esa serpiente nunca llegó a tocar la mano de Dios. No pudo ir más allá de ella, de la obra de Dios, de lo que hizo con sus propias manos. Pero como parte de su creación, porque también fue parte de su creación, era una serpiente. Tuvo el privilegio de intentarlo, de intentar subir por el báculo, por el bastón. Y pues, esa era la historia de la serpiente, de ser pi, ente, el ser, pi, 3.1416 al infinito, ¿verdad? Porque nunca, no tiene final. Y el ente, la manifestación, lo que ya ha sido creado. El ser, la infinidad, representada numéricamente, empezando por un 3, que es sagrado, la Trinidad, y la manifestación y la creación de ello. Ese era su nombre, serpiente. Y pues siempre quiso llegar a conocer que había en la mano de Dios. Cómo fue que Dios hizo todo. Por algo subía por ese bastón. Lo único que pudo tocar, ¿verdad? El bastón. Porque al santo, sabio, hijo de Dios, hecho carne, y Dios mismo, no lo pudo tocar.
ni llegar a sus manos para ver de qué trató por completo la creación. Y ahí está, ¿no? La serpiente antigua, así le llamaron. Algunos le dijeron Satanás. Al no poder llegar, buscó su refugio lejos de aquello a lo que tanto llegó a odiar. El árbol del conocimiento, no el árbol de la vida, porque eventualmente se bajó de ese bastón, entendió su lugar, cayó de la gracia, dejó de intentar llegar a donde no pudo nunca llegar y se conformó con el árbol del conocimiento, ¿verdad? El árbol que poseía el fruto prohibido para los hijos de Dios, para los hombres y para las mujeres. Ahí buscó refugio. Y desde ahí empezó su obra también. Una obra de menor magnitud. En lugar de dar vida, da lo opuesto, da muerte. Eva fue la primera que cayó, porque quiso ser como Dios, creyendo la mentira de la serpiente. Después fue por Adán, su pareja, porque lo necesitaba, porque lo amaba, como los pobres humanos aman. Pero por algo dije necesitar antes que amar, ¿verdad? Porque ya había caído al comer de ese fruto. Y la serpiente les dijo que iban a ser como Dios, siendo que lo único que iba a hacer era alejarlos de Dios y del árbol de la vida. Y pues Adán fue y le hizo caso a su mujer, porque era la ayuda idónea que Dios hizo para él, de su propia costilla. No pudo decirle que no a él mismo, no se pudo a él mismo decir que no, ¿verdad? Pero la serpiente primero fue por su lado débil, por el eslabón débil, más débil, ¿verdad? Antes de hacer que lo fuerte cayera en su juego, en su propia obra, de menor magnitud que la de Dios. Y comieron de ese fruto prohibido del árbol del conocimiento y empezaron a morir, lenta, dolorosa y tortuosamente, de muchas maneras. El pudor, el malestar, muchas cuestiones llegaron a ellos, cosas que antes no padecían, que eran impensables, que ni siquiera necesitaban, que ni siquiera existían. Todo por comer de ese fruto que la serpiente les proveyó a través de ese árbol. El árbol del conocimiento prohibido. Y todo esto pasó precisamente porque no pudo llegar a la mano de Dios. Se tuvo que bajar del báculo, del bastón, de la vida. ¿Saben? Buscar su camino. Y eso fue lo que encontró. Otro refugio que llevaba lo opuesto. Todo lo que no era Dios o la vida. Y desde ahí hizo sus desastres, sus obras, su maldad, para que entiendan. Al ser negada esa serpiente antigua, el privilegio
conocer la mano de Dios, que fue la que la hizo, ¿verdad? E hizo todas las cosas, y saber quién era Dios, al ser negada, tuvo que descender, caer de la gracia del Señor, desistir porque nunca iba a llegar a conocerle, y encontró ese árbol, su refugio, el árbol de prohibido del conocimiento, en el jardín del Edén. En el jardín de Dios también había un árbol prohibido, el cual nadie debía de comer, porque era esa parte fea, horripilante de su creación, misma que Dios nunca le quiso desear a nadie llegar a conocer o ver. Sin embargo, ahí estaba. Y esa es una breve historia sobre lo que pasó en la Biblia, sobre por qué estamos todos como estamos hoy en día, y por qué tienen que respetar, amar y escudriñar las sagradas escrituras, la palabra de Dios, porque es absoluta, viva y eficaz, espada de doble filo, ¿verdad? Y ya sabemos hasta dónde llega y qué hace.